empezamos bien. Llevo la GoPro, la Insta360 sin tarjeta. Bueno, luego la pongo. Luego la pongo porque este primer vídeo mañanero es para daros los buenos días a todos los cavernícolas, todos los galponeros que tenemos por aquí hoy. Buenos días a todos. Vamos a darle el ansiado paseo a la MT-01, en el que os voy a intentar describir de la mejor manera que sepa las sensaciones de esta moto única, de esta moto rara que presentamos en el canal hace unos vídeos y que se le ha hecho una puesta a punto bien. La moto no tenía tampoco ninguna avería de abrir motor en serio, ¿vale? Simplemente, pues bueno, se le han hecho las 4 cositas que siempre nos hacen, ¿no? Cuando llevamos a un taller una puesta a punto, pues se le ha hecho todo eso. De manera que he querido, de la mejor manera que sé, transmitiros a todos bueno, pues la manera que yo tengo de hacer las cosas, ¿no? Y para que si a alguien le puede echar una mano, pues ya sabéis que yo aquí estoy. Y lo bonito de este vídeo es que es el resultado, es la recompensa de un buen trabajo. El estar hoy aquí montado, fijaos lo que llevo detrás. Llevo una R1 CP4, como anticipé ayer en el directo con Esteban, y finalmente también la XADV 300 de un amigo nuestro, también muy buen tío, que además estos dos cabrones han sido súper puntuales. El que se ha demorado un poquito ha sido yo, porque después de estar en el directo con Esteban anoche en su canal, en el Galponero, pues después hablé un poquito con él por el Telegram y después me encendí una cachimbita yo solo ya a mi aire y después me cargué los 3 horas de vídeo viéndolo otra vez, porque me puse ahí a mirar, tío, y no era capaz de soltar el vídeo. O sea, empecé de nuevo, dije, anda, voy a ver un trocito, y cuando me di cuenta eran las 5 de la mañana y me levantaba a las 8, ¿vale? Entonces Emilio, compañero de la XADV, que viene aquí con nosotros, ha sido mi despertador en la puerta de casa a las 8 en punto, como un reloj suizo. Y luego, pues bueno, iban a venir 2 amigos más, pero han sido unos camastrones y vamos los 3 solos. Así que gracias a todos por estar ahí, ¿vale? Brutal. El directo de ayer me lo pasé bomba, es la primera vez que yo lo hago. Esteban me hizo sentir muy cómodo, muy bien, y aunque viéndome me noto muy nervioso, se me nota nervioso, se me nota que hablo más rápido que una metralleta, pero hostia, me lo pasé muy bien, macho. Me lo pasé muy bien. Vamos a tener cuidado con los ciclistas. Vamos a ver, venga, ¿cuánta carretera necesitas? Vamos a ver. Wow, me cago en la madre que parió. Bueno, ahora vamos a entrar en faena ya con este cacharro que llevamos aquí. Me hace mucha ilusión y por eso mismo quiero hacerlo bien. No quiero cagarla, quiero transmitir todo, ¿vale? Dentro de, como buenamente pueda, quisiera transmitiroslo todo lo que se siente a lomos de esta MT-01. Veréis, para empezar, y tirando un poquito de retrospectiva de los primeros comentarios que hicimos en el primer vídeo, deciros que efectivamente vamos con una moto que su motor es lo que destaca del conjunto. Es un motor enorme sobre el que se ha construido una moto. Alrededor de ese motor se ha hecho una moto, pero el motor es todo en esta moto. Su motor es de 1700 centímetros cúbicos, bicilíndrico en V, refrigeración por aire, distribución por varillas y cárter de aceite separado, el depósito. Si estuvisteis anoche en el Galponero, pues sabréis que por las dimensiones tan desproporcionadas de este motor, pues se ha tirado de esa estructura. La horquilla que nos lleva, que yo le toqué un poquito los reglajes porque no me gustaba nada como estaba, es una horquilla heredada de la R1 con unas pinzas de freno delanteras de anclaje radial firmadas por Yamaha, de monobloques de 4 pistones, como ya sabéis también, que os he explicado, con una bomba de freno Brembo también radial y con una bomba de embrague hidráulico de anclaje axial. Bien,
Hasta ahí bien, la teoría. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un cuenta revoluciones que, como veis, la línea roja entra en las 5.500 vueltas. Y ahí está un poco esa madre del cordero, en la que todo el mundo decía que la MT-01, que la línea roja está muy pronto. Bueno, pues sí, la línea roja efectivamente está pronto, pero fijaos que yo ahora mismo me pone 90, yo he reducido a quinta, voy a 80, en quinta, a 2.200 vueltas, y es que le meto la sexta y puedo escuchar por los escapes cada uno de los pistonazos que está pegando esta moto a 90 por hora, ¿vale? Y si le abres un poquito el gas a 90 en sexta, ¡wow! Entonces, ¿qué pasa? Que es cierto que la línea roja corta pronto, pero es una moto, macho, que tú pasas de 100 o de 90 en este caso que voy a 110 en 100 revoluciones por minuto. La cosa increíble. La moto tiene cuerda, fijaos cómo acelera. La moto tiene cuerda para rato, ¿vale? La moto tiene mucha cuerda. ¿Que se pone a 5.000 vueltas? Pues sí. Pero tú sabes que te estás comprando una moto para darte tu paseo, como vamos ahora, que si te metes con ella anda muchísimo, pero bueno, es que no es lo que tiene que... Esto no es para lo que hemos venido. Aquí hemos venido para dar una vuelta en una moto única. Entonces, ese motor pues tiene esas características. Un motor que, como veis, funciona bajito de revoluciones, un motor que lleva muchísimo par, un motor que te vibra cada pistonazo en el culo y un motor que va siempre lleno, siempre lleno. Esto no es nada, que a mitad de régimen para arriba, que es que rompe a las tantas, a las cuantas, no puede romper más arriba, tiene que romper aquí porque no rompe más arriba ya se acaba directamente. Lo de la moto, madre mía, tío, la moto, pues el bramido que tiene es criminal, ¿vale? Vamos despacito, pero esto va como una reina. Yo, con la cosa de que después va a hacer calor, he venido muy valiente y tengo las manos con los guantecitos estos de cuero, las manos las llevo heladas, llevo más frío con C vieja. ¡Guau! La CBR 1100XX, madre mía. Llevo tela de frío y al final me voy a resfriar otra vez, pero bueno. De hecho, después, vámonos a meternos un poquito más en esencia. Si estuvisteis ayer en el canal del Galponero, pues lo escucharéis de nuevo. Lo de la filosofía del codo que esta moto cumple, quiero que escuchéis esos tambores japoneses, tío, porque suena a tambor, suena... Es un sonido profundo, sin ser estridente, pero que te entra dentro del pecho. ¿Habéis visto? ¿Escucháis? Te entra dentro del pecho. Es increíble, es una pasada. Y es esa filosofía del codo, que en japonés significa latido, no en el sentido literal quizá de la palabra, sino latido, alma, sentimientos, sensaciones. Mira este. Yo, latido, sensaciones, alma. Japón. Es así, ¿vale? Es así. Entonces, dentro de su filosofía del codo, dentro de esa inquietud por darle vida a este cacharro, pues sin duda suena como si alguien estuviera dándole a un tambor japonés. Es brutal, es una maravilla. Así que hasta ahí en cuanto a primeras sensaciones, primera toma de contacto.
como hacemos por costumbre dentro de nuestros vídeos, de adelante a atrás. Tenemos unas medidas de rueda de 17 pulgadas, tanto delantera como trasera. Lógicamente la trasera es ultra ancha para llevar un neumático de 190 milímetros de anchura, ¿vale? Entonces este neumático de 17 pulgadas pues tiene medidas deportivas. La delantera es una 17, 120, y la trasera, como os digo, una 190, y son, la verdad, pues tienen esos atributos deportivos. Hemos dicho que va pisada con una horquilla heredada de la R1, y este manillar estrechito y adelantado es un manillar que te hace llevar una postura inclinada hacia adelante, una postura al ataque, y una postura que al principio se te hace un poco rara porque vas como en una R de manillar un poco ancho y alto, pero después pues se va bien, pese a que es verdad que no vas con el tronco erguido, vas hacia adelante, pero vas muy bien. La moto es cómoda. Hombre, no te voy a decir que sea cómoda para una distancia de 800 kilómetros, para eso no es cómoda. No es cómoda, además, si pasas por travesía, y no me la quiero imaginar en agosto, ese colector a Krapovic que llevo en la pierna derecha, que es precioso, se pone más caliente que un balón embarcado en una azotea de Cádiz, ¿vale? Se pone tela de caliente. En carretera no, en carretera incluso llevo ahora mismo, diría, un agradable toquecito primaveral en una pierna. Llevo el toquecito de un poquito más de temperatura, pero de arte. Pero cuando te pones a hacer, pues eso, desplazamiento urbano con esto, eso está muy caliente, ¿vale? Quizás es lo peor de todo eso. Lo demás, pues fijaos que la moto es sencillez. La moto, como habéis visto, después de la reparación, ¿vale? Y después de el equilibrado y todo eso, la moto tú la sueltas y la moto no vibra nada, no hace nada. Los frenos, que comprobamos ese alabeo, los frenos van de cine. Los frenos, el tacto de la bomba es criminal. O sea, todo bien, todo muy bien. Es como tengo la sensación de irla estrenando. La verdad es que la sensación es de, joder, ¿qué moto llevo? Acaba de salir del concesionario, ¿sabes? Y de momento, pues por ahí. Postura, ergonomía. Pues bueno, pues todo eso lo vamos a hablar ahora. Vamos a entrar en un pueblecito muy bonito de aquí, travesía de la carretera nacional 630. Esta carretera va a Gijón-Sevilla. Ha sido sustituida por la nueva A6, ¿vale? La A6, se le gilipollas, por la A66. La autopista A66 es la que ha sustituido a esta, pero antiguamente, cuando esa no existía, pues todos estos pueblos travesía pues tenían mucha vida. Ahora la tienen también, pero como veis, de biciclistas, de motoristas y de domingueros que van a dar un paseo. Antiguamente era la vía de comunicación que unía Gijón con Sevilla. Así que aquí pues hay muchas ventitas, pues los travesías. La verdad que es una carretera muy bonita, ¿vale? Y luego después un poquito más para arriba pues ya se pone con curvita, muy bonita. Vamos a ver cómo está esto de gente. Madre mía, qué moto llevamos. Mira, le voy a acelerar un poquito para que la escuchéis, ¿vale? Joder. Vamos a... Mira, una Burman 6,5, de la que ayer hablé con el Garpo, con este Banquearte. ¿Aquí qué pasa? ¿Esto carga y descarga? Hoy es domingo, hoy no se carga ni se descarga. Ahí no se descarga. ¡Ay, qué frío! Ahora se pone a formatear la tarjeta. Esto es más difícil que grabar, ¿eh? Grabar hoy con la Insta360. Bueno, vamos a esperar, venga. 50% dice. Ya la tenemos operativa. ¡Sí! ¡Grabando! Bueno, cavernícolas, pues los tres hemos desayunado. Era protocolario de menester desayunar aquí en La Pajanosa. Continuamos con este paseíto con la MT-01. Vamos por la Nacional 630. Fijaos cómo acelera esto. Y vamos a subir la que se conocía como la Cuesta de la Cabra. Una cuesta larga y con un desnivel de más de un 4, entre un 4 y un 6, según la zona, ¿no? Pero bueno, esto le da igual. Yo voy en sexta, esto le da exactamente igual de todo. No le voy a dar una chuchón porque hay muchos ciclistas y tal, y no le voy a dar una chuchón, ¿vale? Entonces,
hemos hablado un poquito de su horquilla y nos queda de sus características. Vamos a hablar un poquito de su ergonomía. Como os comenté, pues bueno, vamos a ir despacito aquí porque fijaos, ciclistas para arriba, ciclistas para abajo, ¿vale? Como os comenté, la ergonomía de esta moto, el asiento es muy cómodo, las estriberas van bastante atrás, la postura del cuerpo es al ataque, el manillar es estrechito, pero a mí me gusta mucho cogerlo por la parte exterior y se lleva bien. Y la verdad es que es una R, un poquito R, hombre, si lleváramos los 6 manillares ahí abajo sería RR, pero bueno, es un poquito así al ataque, pese a que sea una naked, ¿no? Una muscle bike, pues más que una naked. Esto es, bueno, un concepto un poco peculiar, ¿no? De Yamaha. Y en ese concepto peculiar de Yamaha, pues está que debajo del culo y en esta postura que llevamos, donde vamos, la línea del tronco va en consonancia con la línea del depósito alto, vamos metidos, vamos hecho un bloque. La moto y yo somos una pieza ahora mismo. Yo también contribuyo con la curvatura de la columna a ir metido en este conjunto. Voy muy cómodo, me siento muy bien. Y la verdad es que es una gozada, ¿vale? Entonces, el tamborreteo, macho, lo noto en el culo. Lo noto en el culo como si pudiera contar los pistonazos. Y luego después, la aceleración, lo bien que va. La verdad, la parte ciclo que tiene, pese a que es verdad que es pesadilla, no es muy ágil, pero no está mal, ¿eh? Será lo mejor que el ajuste que le he hecho de suspensiones, que la motito va muy bien. Y yo la veo muy capaz para darle chicha, ¿eh? La veo muy capaz para darle briegue, ¿eh? O sea, cuidado que te puede engañar, ¿eh? Eso de que, nada, esto, bueno, no sube de vuelta, pero espérate. Vamos a ver si yo soy capaz de ponerme el broche, porque me tendría que haber puesto unas bragas, tío. Vengo sin bragas, soy una suelta. Se han metido en la rotonda, ocupando todo el carril entero, el tráfico está parado, el coche de atrás pita de adelante. Decidme vosotros si esto lo veis normal. Hasta que les den por... Ya hemos salido de la carretera de los ciclistas, ya vamos un poquito más libre y ya, pues bueno, vamos a darle 2 arreoncitos, tampoco vamos a ver si me entiende, ¿vale? No vamos a forzarla, muchísimo menos. En la línea del canal no vamos a correr en carretera, es decir, que bueno, subamos un poquito por encima de 100, un poquito, no significa que yo vaya a adelantar a este hombre en continua, yo vaya a entrar en esa travesía a 130, no. Bueno, vamos a respetar las normas, pero bueno, le vamos a dar un poquito de vidilla también al cacharrito, un poquito. Aunque solo después lo haremos en una carretera de curvas, pero simplemente voy a, cuando pasemos esta travesía, callarme el pico y acelerarla, a ver si la cámara dentro del casco puede captar lo que oigo yo, para que os lo oigáis vosotros en el micro de dentro del casco. A ver si tengo la suerte de que después, cuando esté editando, vea que la cámara ha registrado lo que voy a sentir yo en cuanto que acelere el cacharro este después de la travesía, ¿vale? Me callo y nos preparamos. Corto, esto después lo voy a quitar, ¿vale? Que sé que os está molestando y no me gusta, no quiero componentes. Madre mía.
los tambores del codo han sido los latidos de mi corazón ahora mismo. Remontando un poquito un tema que se me viene a la mente, quisiera hacer una comparativa de este cacharro tan exclusivo que nace en el año 2005 con las motos de hoy. Esta MT-01 lleva un motor que te vibra el culo, como ya hemos dicho. Una moto moderna lleva un motor de mantequilla. Una moto moderna lleva una pantalla TFT entre 5 y 7 pulgadas de colorines con los mandos en las piñas de luces. Anda, hijo, dale caña. La MT-01 lleva un motor que te llena el alma. Una moto moderna lleva aquí botoncitos con controles de tracción. La MT-01 lleva un 1700 que te cala dentro del pecho. Una moto moderna lleva un sistema de ABS con freno combinado en el que yo toco el freno delantero, frenan los dos y se abren unos spoilers en los laterales, que hago freno aerodinámico con unos flaps y la moto para. La MT-01 lleva un 1700 que cuando corto el gas se para sola y tiene un 1700. Es que una moto moderna, igualame esto, Javi, es que una moto moderna gasta 5 litros a los 100. Hombre, pues yo no lo sé, lo vamos a ver después de hoy, pero una moto que va a 2000 vueltas, si no te metes con ella, pues 5 litros también va a gastar los 100. Bueno, vale, te veo ahí complicado. ¿Qué más podemos tirarle? Vamos a hacer una comparativa, venga, porque yo me quiero comprar una moto moderna, porque eso es un tiesto viejo, que eso no vale para nada. Es que una moto moderna es más bonita. ¿Hace falta que conteste eso? Entonces esa es la reflexión. Una moto moderna, ¿qué me aporta? A mí que me gustan las motos, yo no quiero los mapas de potencia, yo no quiero los controles de tracción, yo no quiero el freno ABS, yo no quiero la iluminación full LED, que está muy bonito todo, que todo está muy bien y todo va en tendencia, y hoy día las motos es y yo más. Pues yo pongo LED, requete LED y encima una halógena por si se funde el LED. Vale, pues yo voy a poner freno ABS, pues yo voy a poner CABS. Vale, pues yo voy a poner 5 catalizadores, pues yo te voy a poner 9. Esto es mantequilla en la boca. Esto es miel en los labios. Esto es una alegría. Esto es montar en moto, ¿entiendes? Con una moto de estas vas montando en moto, no vas sobre una moto, vas... como dije una vez en el vídeo de la TZR50, mi padre decía que cuando él se montaba en la moto y no estaba bien, ese día por lo que sea, pues él se encontraba mal, estaba mareadillo porque él sufría de cervicales, de mareo y demás, pero cuando se veía más o menos medio bien, sin estar bien del todo, él decía que él se montaba en su moto y le daba la vida. Que él se montaba en su moto y la moto le daba la vida, le quitaba los dolores y lo dejaba como nuevo. Y la frase era literalmente esa: Javi, es que la moto me da la vida. Y esta moto da la vida. ¿Ves tú? Eso... no hay controles de tracción que lo paguen. Esto es una moto nacida para la carretera. Y nacida para darte la vida, tío. Es tremendo. Venga, seguimos. Vamos.
deciros que en cuanto a carreteras reviradas, pues esta moto va de maravilla. Es un poquito pesada y es un poquito lenta de reacciones, pero ahora más del tren trasero que el delantero, porque he tocado un poquito la geometría y el ajuste de suspensiones, y la moto la verdad es que va de cine, chavales, va de cine. Vamos a aprovechar ahora que vamos por una travesía más despacito para decir eso, ¿no? Que lo he intentado varias veces, pero esto se anima uno y es imposible hablar. Lo bien que va esta moto en tramos revirados, y yo creo que es gracias también un poquito a el toquecito de las suspensiones, ¿vale? Hemos bajado un poquito las barras, ya estaban un poquito bajitas, pero le hemos quitado un poquito más. Le hemos quitado un poquito más porque al bajarla ponemos la moto más negativa de geometría, por tanto cargamos, hacemos varias cosas, ¿vale? Cargamos más peso en el tren delantero y también además acortamos la distancia entre ejes, además de bajarla de delante. Entonces, ¿qué pasa? Que la moto pues ya es más ágil que lo que venía siendo anteriormente, ¿vale? Entonces ya hemos ganado un poquito de movimiento rápido, aunque si bien es cierto se perdería en teoría a grandes velocidades, pero como nosotros vamos a grandes velocidades, creo que al haberla puesto más negativa, bien. Luego después también en los ajustes que hemos hecho de suspensión hemos tocado la dureza en el hidráulico de extensión, ¿vale? Tocando el hidráulico de extensión y cerrando el hidráulico de extensión, ¿qué hemos hecho con la moto? Hemos hecho que baje, que aprovechemos el recorrido de horquilla, como se debe estar grabando ahora en la cámara que llevamos ahí, pero que suba despacio, de manera que mantenemos la geometría negativa durante más tiempo en el paso por curva, como ahora vamos a darle un pelín y vamos a ver cómo se comporta. Fijaos que la moto va como una reina, ¿vale? La moto va como una reina, es una maravilla. El paso por curva, la agilidad, es una maravilla, tío. Es una maravilla. Y yo creo que influye también un poquito eso, que al haber tocado la suspensión delantera, pues hemos hecho que la moto, su comportamiento dinámico mejore, ¿vale? Eso por un lado. También hemos tocado un poquito el amortiguador trasero, por aquello de que sin probarla, yo leí en revistas especializadas y demás, porque yo tengo por costumbre antes de tocar algo documentarme. Yo antes de tocar esta moto cogí el libro de detalle y me lo estudié entero. No al pie no al pie de juntillas, pero leído entero varias veces por hobby. Todo, que hay cosas que ya sé, pues las miro otra vez, no hay problema. Y hay muchas cosas que en la primera pasada no ves y en la segunda sí. Y entonces entre eso y un poquito de informarme de la prensa especializada, pues te enteras, o según dicen, sin haberla probado, que la suspensión trasera es un poco seca. ¿Qué hice para contrarrestar eso? Abrir los hidráulicos de la suspensión trasera, especialmente el hidráulico de extensión, para que esos rebotes rápidos los permita y la moto pues no sea seca por freno hidráulico. Y la verdad, yo no noto ningún comportamiento anómalo. La moto es ágil, es divertidísima, es potente, es dinámica, es maravillosa, tío. La moto es maravillosa, 100%. Y llevo el móvil fuera del bolsillo, compadre. Así soy yo. El móvil fuera del bolsillo. Que si luego lo pierdo, aunque es una castaña de teléfono, pero ya no puedo hacer los directos con Esteban, con el galponero, macho. No. Ahí quietecito. Ya que estamos, me reviso la cartera. Sobre todo quiero hablar también de si merece la pena comprarse una moto que tiene ya, hostia, pues de 2007, que es esta moto. Es decir, esta moto va para los 17 años, ¿vale? Una moto que va para los 17 años, rara.
¿Merece la pena comprarse una moto que va para los 17 años y es una moto rara? Por un precio, además, que en el mercado de segunda mano, hostia, pues tiene motos nuevas muy apañadas, muy bonitas, ¿vale? ¿Merece la pena invertirlo en esto? Pues yo voy a decir la verdad. Yo creo que sí. Si te gusta lo diferente, si te gusta lo exótico, sinceramente creo que sí, porque vas a llevar algo que muy poca gente tiene. Y vas a llevar algo que dentro de unos años, acordarse lo que os digo hoy, va a valer mucha pasta. Esta moto va a valer dinero. Va a valer dinero, chavales. Y, coño, ahora todavía no es tan prohibitiva, ¿sabéis? Dentro de 5 años, abriré el vídeo este de nuevo y ya veréis como dentro de 5 años este cacharro seguramente ronde los 15.000 pavos. Y ya es el doble de lo que vale hoy. Es brutal porque es muy bonita de conducir, es brutal porque te da sensaciones, es brutal porque el ruido te embriaga, es brutal porque la postura te incita a correr, pero el motor corre lo justo para no embalarte, pero sin embargo con una potencia que deja el asfalto atrás y delante se queda la tierra, se queda el campo. Es increíble cómo tracciona, su bramido, su postura. Es una moto ideal para dar un paseo dominguero y para lucirla. No es una moto tanto de viaje, no es una moto preparada para ponerle 3 maletas. Y oye, que se puede, que hay gente que ha cruzado el desierto en un R1, pero no es para eso. No es para eso, porque para eso hay múltiples opciones que son más sencillas de mecánica y a su vez, incluso diría que, bueno, más dura en esas circunstancias y aparte pues más cómoda al piloto, más capacidad de carga. Esta moto es una moto juguete, es una moto fetiche, es una moto para coleccionistas, para caprichosos, para enamorados. Y para eso es ideal, porque para eso, macho, hoy es domingo y este paseíto que nos hemos dado en esta moto, los 3 mosqueteros que vamos en el vídeo, me gustaría de la manera más humilde posible haberos transmitido un poquito lo que he podido sentir para que seamos entre todos los que sintamos esto, ¿no? Es muy bonita como va, es única. Una R6, por ponerte un ejemplo, el niño dice, dale, dale. Una R6 se puede parecer a una CBR, de cierto modo, que tengan su carácter. Una Kawasaki ZX6. A lo mejor una Tracer 9 pues se da un aire a la BMW XR. Una Vogue 525 se da un aire a, ¿qué te digo yo?, a una Honda CB500. Vale, pero esto es solo esto y nada más que esto. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Que nunca se pierda el saludo motero, señores. Bueno, venga, vamos a aprovechar una aceleracióncita, que la disfrutéis, chavales. Bueno, vamos a apurar un poquito. Vamos a apurar aquí un poquito de agilidad, entrando en rotondas un poquito animado, ¿vale? Madre mía, cómo reduce el motor. Vamos a tirarla un poco. Vale, es un poco dura de tren delantero, pero hunde, acelero, cambio de dirección. ¡Guau! Se va del culo, cómo tracciona. ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Wow, tío! O sea, he pegado un zapatazo y la moto al pegar zapatazo directamente me ha hecho así. ¿Por qué? Porque lo que os decía, he salido fuerte de una curva y la moto se me ha ido del culo porque ha metido todo el pan en las 3000 vueltas. Es como cuando a un Renault 5... Wow, creo que esta no está grabando, ¿verdad? Creo que esta se ha quedado loca de la aceleración, chavales. Se ha quedado loquísima, tío. Bueno, que haga lo que quiera. Os decía que esta moto, lo que me ha hecho ahí detrás es como cuando un Renault 5 Copa Turbo le saltaba el turbo.
era saltarle el turbo y wow, irse, volar, acelerar. Pues esto le pasa al bicharraco este. Cuando le hemos abierto el gas, la tracción ha sido poca y lo que ha hecho es volar la rueda trasera. No es que fuéramos rápidos ni a revoluciones, es que pasó, seguramente en el vídeo se verá, ha pasado de las 2500 a 3000 vueltas, donde vamos ahora. Así es que vamos tirado de revoluciones y sin embargo el par motor, pues ya lo habéis visto. Sin vergüenza. A tu padre que va. Mira qué guapo el coche clásico. Y lo vende. Vamos a salir a la autopista y vamos a ir quitando parafina en recto. Que la escupa. Wow, tío. Wow. Puta pasada, tío. Qué puta pasada. Bueno, que estoy nervioso y todo. Como ahí, que mañana nos vemos de ruta. ¡Guau! Y yo, qué locura, tío. Hostia, qué moto. Hostia, qué moto. Porque como visteis en el garaje, tenía 55 y ahora tiene 57. Deciros que estoy temblando, ¿vale? Bueno, cavernícolas, estamos en la gasolinera. Vamos a ver el consumo de este bicho, ¿vale? El bicho este ha hecho, parece que son 182. De todas maneras luego lo contamos, ¿vale? Acordarse que estaba en 4.455. Pues sí, 182 kilómetros con un depósito. Yendo alegre. Depósito de 12 litros habrá gastado aproximadamente. Y ya sabéis, con un depósito unos 180 kilómetros, sin correr mucho, pero a la vez alegre, ¿vale? Y además parando, que si saco el dron, que si meto el dron, que todo eso al final gasta. Gasolinera donde empezamos esta mañana. Stop significa parada completa en el cruce. En la misma gasolinera donde hemos echado gasolina esta mañana, hemos vuelto a llenar el depósito tras 182 kilómetros. Ahora cuando llegue a casa tengo que apretar una serie de cosas porque se me han aflojado los tornillos de la mitad de la moto, porque esto cuando le abres el grifo fuerte pues vibra, ¿vale? Vibra. Y sobre todo me lleva un poquito rayado la estribera trasera que lleva unas cogidas arriba al subchasis y parece llevar el ímpetu de quererse caer. Voy a aprovechar este vídeo por si lo hacemos on board y no en la cueva para hacer unas conclusiones finales. Y independientemente de todo lo que he leído antes de probarla, porque a mí me enamora esta moto, independientemente de todo el estudio de los libros de taller, independientemente de opiniones, pues yo voy a dar la mía, ¿vale? Esta moto no pega en nada, solo en una cosa. Me cago en la madre que parió a la R1. ¿Qué acostumbrita tienen estos niños, eh? Esta moto solo peca de una cosa, cavernícolas, y es que es una moto que está hecha para, más que pilotos con pericia, pilotos con prudencia, ¿vale? Por supuesto, dando por descontado una pericia mínima para llevar un bicho de esto. ¿A qué me refiero con eso? Pues vamos a ver. Esta moto no es baladí, esta moto no es moco de pavo, ¿vale? Esta moto, si a ti se te ocurre abrir el grifo entero saliendo de una curva y le faltas el respeto, ¿vale? Con la cosa de, bueno, si es un cacharro de 90 caballos, porque yo tengo una CBR 600 que tiene 120 caballos. Escúchame, yo tengo una CBR 600, como ya sabéis, y esto, olvidarse del numerito de la potencia, ¿vale? Esto es un 1700 bicilíndrico. Y cada vez que un tamboretazo de esto manda tracción a la rueda, esto se mueve. Y ya no solo es que se mueva, es que derrapa. Porque esto, del año 2007, no tiene controles de tracción, ni tiene nada más. Mira, este es el único control de tracción que lleva. Este, ¿lo veis? Este es el control de tracción que lleva esta moto. Entonces, en aceleraciones, si le faltas el respeto, esta moto te va a pegar un trayazo
que vas a salir volando, vas a caer encima de la moto, te va a pegar otro troyazo y te va a tirar otra vez. O sea, mucho respeto con el acelerador. Ese es el único hándicap de esta moto. Lo demás te gusta o la odias, pero eso es como todo en la vida, ¿vale? Una moto de postura al ataque, como ya hemos dicho, y una moto que vibra y una moto única en su especie. Olvidarse del peso, olvidarse de que el reparto de peso elevado, olvidarse de todo eso. Olvidarse de todo eso y pensad que esta moto es única, es especial y que hay que tener mucho cuidado con el gas. Ahí queda esa reflexión y en ese barecito vamos a tomar una cervecita. Y esto ha sido un poquito por hoy. Despedirme de vosotros, deciros que muchas gracias por estar ahí, deciros que muchas gracias por el chochón nuevo de estos días. Gracias a Esteban, ha sido una brutalidad. Y deciros que espero que os guste el vídeo. Si es así, suscribiros, darle al like. Y si no, pues como siempre os digo, espero convenceros en la siguiente aventura.